El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Hermanos, hay que inclinarse ante la poderosa mano de Dios con humildad, para que a su tiempo Él nos eleve. Dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, versículo 6. ¿Y qué significa inclinarse
ante la poderosa mano de Dios. Significa que siempre nuestro espíritu ha de estar obedientemente sometido a Dios, de tal manera que nuestro espíritu se refugie en el Señor. Hoy encontramos la profunda humildad de David en la primera lectura del segundo libro de Samuel, en los capítulos 15 y 16. Cómo David reconoce en las agresiones de Semei una oportunidad para recibir la bendición de Dios. Aquel hombre que iba maldiciendo y arrojando piedras a David y a sus seguidores, de repente encuentra en David la protección de la humildad. David solamente les dice a aquellos que lo seguían: déjenlo que me maldigan, pues el Señor se lo ha ordenado. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las conviertan en bendiciones. Como a aquellas agresiones de aquel hombre, él responde en paz y en humildad. Esto nos enseña una profunda sabiduría, porque solamente el mal se vence con el bien. Cristo venció en la cruz con una entrega hasta el extremo. Y podremos nosotros derivar el Salmo 3 de la primera lectura. ¿A quién se atribuye el Salmo? David escribió los Salmos, o por lo menos a él se le atribuye. Por eso podríamos muy bien aplicar este Salmo a la figura de David. Él, en una oración muy profunda, eleva su plegaria al Creador y le dice: tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Si nosotros aplicamos esto a Cristo, Cristo es nuestra victoria por su resurrección. Cristo es nuestro escudo por su pasión y por su muerte. Y Él es nuestra gloria porque ya ha ascendido a los cielos. Cristo ya está junto al Padre. Por tanto, Cristo ya ha sido glorificado. Ahora el principal refugio que nosotros tenemos es el corazón de Cristo. Ahí es donde nosotros podemos acceder por el corazón de María. Podemos nosotros decir que por María siempre llegamos a Cristo y por Cristo siempre llegaremos al Padre Celestial. De tal manera que nuestro corazón, uniéndose al corazón de Dios, se haga un solo espíritu con Él. La gran humildad de David trajo consigo a su espíritu una profunda paz, porque solamente en la humildad está la paz, solamente en la verdad la paz, solamente en la gracia
la paz. Se refugió en la palma de su Dios en los momentos de prueba y fue fortalecido, sostenido y fundamentado por Dios. Dice la aclamación antes del Evangelio de Lucas 7:16: Dios ha visitado a su pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios porque formamos la iglesia de Dios. Quiere decir que si nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos visita. ¿Y de qué manera nos visita? Cuando tú oras, cuando participas de la Eucaristía, cuando te confiesas, cuando vives una relación profunda con el Señor, Dios te visita. Dios toca tu espíritu. En Cristo ha descendido la bondad infinita de Dios, de manera que la manifestación más evidente de la inmensidad de su misericordia la encontramos en Jesucristo. Por ella, es decir, por su inmensa misericordia, Dios abraza nuestra pequeñez de tal manera que nos envía confiando en nosotros para proclamar que Él es grande y que su misericordia es infinita. Sobre todo en este año de la misericordia, dice hoy Jesús en este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, aquel endemoniado que ahora ya estaba en su sano juicio: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Cuéntales a los demás todo lo que Dios ha hecho por ti y en ti. De tal manera que aquel hombre se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que oían se admiraban. Después de estar con Jesús, transmite el fruto de ese encuentro. Que María Santísima nos impulse a dar una respuesta generosa a Cristo para proclamar su fidelidad, su amor y su misericordia siempre y en todo momento. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.